A ver, ¿qué pueden tener en común una emergencia en una sala de partos y un agricultor que llega en coma a urgencias? Pues que ambos son auténticos rompecabezas médicos. Hoy nos vamos a meter de lleno a descifrar varios de estos desafíos. Son casos basados en preguntas reales de examen y nos van a servir para poner a prueba eso que llaman el arte del razonamiento clínico. Venga, nos ponemos la bata de médico de urgencias. Nuestro trabajo va a ser literalmente el de un detective. La misión, ir descifrando las pistas que nos da el paciente, una a una, hasta resolver el misterio, hasta dar con el diagnóstico correcto. Y estos son los expedientes que tenemos hoy sobre la mesa. Empezaremos con un desafío clínico general para calentar motores. Luego nos sumergimos de cabeza en emergencias de maternidad. Después un enigma neurológico, un caso de intoxicación bastante peliagudo. Y para rematar, veremos qué lecciones de salud pública se pueden sacar de todo esto. Pues vamos allá. A ver, el verdadero arte de la medicina, la clave de todo, no es solo saber la respuesta correcta, sino entender el porqué. Vamos a intentar desentrañar ese proceso mental, ese camino que va desde un síntoma que a primera vista parece no decir nada, hasta un diagnóstico que, literalmente, puede salvar una vida. Nuestro primer expediente nos lleva directos a la planta de maternidad, un lugar donde, más que ningún otro, el tiempo es oro. Aquí las decisiones rápidas no salvan una vida, salvan dos a la vez. Vamos a ver algunas de esas situaciones críticas que pueden aparecer sin avisar. Venga, primera situación. Tenemos una infección posparto. La pregunta es, ¿qué bacteria suele estar detrás de esto? Pues una de las sospechosas habituales es la Pseudomonas. Ojo, que es un patógeno de los que llamamos oportunistas, que aprovecha la mínima debilidad. Y claro, en un hospital y con una paciente recuperándose de un parto, es un escenario de riesgo. Siguiente punto clave. Después de dar a luz, el útero tiene que volver a su tamaño normal, ¿verdad? ¿Cuánto tarda en hacerlo? Pues el tiempo que se maneja es de unas 6 semanas. Es un proceso que se llama involución y es realmente asombroso cómo el cuerpo se recupera así. Y ahora vamos con una de las complicaciones más temidas, el desprendimiento de placenta. Esto puede desembocar en algo muy peligroso que se conoce como útero de Cuvellar. Solo con el nombre ya te puedes imaginar que no es ninguna tontería. Y no lo es. El útero de Cuvellar es una emergencia vital, de las de correr. Para que nos hagamos una idea, la sangre del desprendimiento se empieza a filtrar, a meterse dentro del propio músculo del útero. Esto hace que se ponga de un color morado muy característico, sí, pero lo realmente peligroso, la madre del cordero, es que ese músculo deja de poder contraerse. ¿Y qué pasa si un útero no se contrae después del parto? Pues eso, una hemorragia masiva. Y vamos con la última situación en maternidad, un parto prematuro. Las contracciones han empezado antes de tiempo. El objetivo es clarísimo, hay que detenerlas como sea. Para eso se utilizan unos fármacos que se llaman tocolíticos. Uno de los más conocidos es la ritodrina. ¿Por qué? Porque cada minuto, cada hora que se le gane al reloj es oro para el desarrollo del bebé. Vale, cerramos este expediente y abrimos el segundo. Dejamos la sala de partos y nos metemos de lleno en los laberintos del sistema nervioso. Aquí, en neurología, las pistas suelen ser como más sutiles, ¿no? Pero igual de cruciales. Y aquí la pregunta es fundamental. Si se sospecha que alguien tiene meningitis, o sea, esa inflamación de las membranas que rodean el cerebro, ¿cuál es el signo clínico central, el más importante que hay que buscar? Vamos, el pilar sobre el que se va a construir todo el diagnóstico. Y aquí está el quid de la cuestión. La respuesta nos enseña una diferencia súper importante. La rigidez de nuca es el síntoma principal. Es la consecuencia directa de que las meninges están irritadas. El signo de Brudzinski, en cambio, es la maniobra que hacemos los médicos para confirmar que existe esa rigidez. O sea, una cosa es el problema, la rigidez, y otra la prueba que lo detecta. Por eso, el signo central, el fundamental, es la rigidez de nuca. Ahora, atención a esta frase. Porque si un paciente entra por la puerta de urgencias y dice textualmente, «Doctor, es el peor dolor de cabeza de mi vida», en la cabeza del clínico tienen que saltar todas, absolutamente todas, las alarmas. Es una frase de manual, un clásico, que apunta a algo muy concreto. Esa frase es el grito de guerra de una hemorragia subaracnoidea. Su síntoma principal, el que lo define todo, es una cefalea, un dolor de cabeza que empieza de golpe, de forma súbita y con una intensidad brutal. De hecho, se le suele llamar cefalea en trueno. Es como si de repente, ¡boom!, te estallara algo en la cabeza. Ese es el dato clave que lo domina todo. Venga, cambiamos completamente de tercio. Ahora no son preguntas rápidas. Nos vamos a enfrentar a un único caso clínico, pero es bastante complejo. Llega un paciente a urgencias y tenemos que resolver el puzzle usando solo las pistas que nos da su cuerpo. Este es el caso. Un hombre.
40 años, agricultor. Lo traen a urgencias en coma. Desde el minuto 1 hay 2 datos que tienen que hacer clic en nuestra cabeza y conectarse. Es agricultor y está en coma. Al explorarlo, se van encontrando más pistas. Aparte del coma, tiene miosis, es decir, las pupilas muy pequeñas, como puntas de alfiler. También cialorrea, que es un exceso de salivación, y bradicardia, que significa que el corazón le va súper lento. Cada uno de estos hallazgos es una nueva pieza del rompecabezas. Entonces, con esta combinación tan específica de síntomas, coma, pupilas pequeñas, mucha saliva y corazón lento, ¿cuál puede ser el diagnóstico? Recordemos que la profesión, agricultor, era una pista clave. ¿Qué es lo que une todos estos puntos? Pues el diagnóstico es una intoxicación por organofosforados. Es un caso de libro de toxicología y es especialmente frecuente, por desgracia, en trabajadores del campo. Y la pregunta es, ¿por qué se producen justo estos síntomas? Es fascinante. Los organofosforados, que están en muchos pesticidas, lo que hacen es bloquear una enzima, la acetilcolinesterasa. Al bloquearla, se acumula de forma masiva un neurotransmisor, la acetilcolina. Esto provoca lo que se llama una crisis colinérgica. Y es precisamente ese exceso de acetilcolina el que causa todo: las pupilas pequeñas, el exceso de saliva, el corazón lento y, al final, el coma. Todo encaja. Para nuestro último caso, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar un paso atrás, a ampliar el zoom. Vamos a ver cómo una única pregunta clínica, una sola respuesta, puede tener implicaciones enormes y convertirse en una estrategia de salud pública para toda la población. La pregunta es sencilla. ¿Cuál es la principal vía de transmisión de la hepatitis C? Y la respuesta es muy clara: la vía sanguínea. O sea, el contagio es a través del contacto con sangre que esté infectada. Y saber esto, que puede parecer un simple dato, es la base de muchísimas políticas de salud pública. ¿Por qué es obligatorio analizar todas las donaciones de sangre? Por esto. ¿Por qué se insiste tanto en las prácticas seguras con agujas? Por esto. ¿Por qué hay que educar a la gente para que no comparta cuchillas, cepillos de dientes o cualquier cosa que pueda tener sangre? Por esto. Es el ejemplo perfecto de cómo un dato clínico se transforma en prevención a gran escala. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire, una que va un paso más allá. Ya hemos conseguido llegar a los diagnósticos en todos estos casos. Genial, pero ¿cuál es el siguiente paso? El más crítico de todos para cada uno de estos pacientes. Porque al final, identificar el problema es solo el principio del viaje.